Buenas tardes, noches. Gracias por cumplir esta nueva cita de Buenas Compañías. A nombre del Instituto Sathya Sai de Educación en Valores Humanos de Colombia, es un placer darles de nuevo la bienvenida a un nuevo encuentro del ciclo de conferencias La vida y los valores humanos. Hoy con un tema muy singular y por ello con un formato diferente. Esta vez será una entrevista. Como siempre, esperamos que este tema nos deje a todos comprensiones que mejoren nuestras vidas. Por favor, les pedimos que hagan sus preguntas en el chat y las resolveremos al final. Aunque ustedes ya conocen a Esther Cristina Puentes, permítanme, para cumplir el protocolo, recordar su perfil. Esther Cristina Puentes nació en Colombia y de su origen colombiano deriva la alegría de vivir y el interés por la sabiduría de los pueblos indígenas de su país. Se graduó del Liceo Francés en Bogotá, donde aprendió la importancia de la lógica y la estructura. Profundamente inspirada por su maestro espiritual Satya Sai Baba en la India y apoyada por el pragmatismo americano de sus estudios, Esther Cristina es una mezcla de culturas, habilidades y conocimientos. Estudió psicología en la Universidad Católica de Colombia y obtuvo un diplomado en alta gerencia en la Universidad de los Andes en Bogotá. Se graduó como maestra védica de la Universidad del Centro Chopra en San Diego, California, y es mentora de ejecutivos y coach certificado de la International Coach Federation en Norteamérica. Con sus pacientes, Esther Cristina incluye la práctica de la meditación, así como el acompañamiento de empresarios. Tiene más de 30 años de experiencia como formadora de ejecutivos de empresas multinacionales, de sus equipos y de sus clientes, en más de 15 países. Es experta en inteligencia colectiva y coautora del libro Codesarrollo, Crecer gracias a la colectividad, publicado en español y francés. Ha escrito artículos, documentos y ha realizado videos introduciendo valores humanos en las organizaciones. Es miembro fundador del Instituto Sathya Sai de Educación en Valores Humanos de Colombia, que funciona desde 1999 y ha impartido capacitaciones y conferencias en diferentes países de América Latina, dando apoyo a otros institutos de la región. Fue coordinadora central de la región 22 de la organización SAI, o sea, Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador. Actualmente es miembro del Instituto Sathya Sai de Educación en Valores Humanos de Europa del Sur y forma parte del equipo coordinador del primer curso online de valores humanos en inglés que se está dictando por parte de este instituto. Para Esther Cristina, su misión es enriquecer la vida en las organizaciones. Su alegría es acompañar los procesos de desarrollo de las personas. Su meta es despertar a una conciencia más integral en la que el trabajo profesional sea efectivo y agradable. Bueno, ahora sí, les doy la bienvenida a nuestras queridas Juanita y Esther Cristina. Bienvenidas. Buenas noches, Esther Cris. Qué dicha tenerte en este espacio de buenas compañías, como lo hemos querido llamar en el instituto. Esos espacios en que nuestro maestro Saibaba nos dice que procuremos tener buenas compañías. Y vamos a hablar de un tema sobre el dolor, el sufrimiento, que se habla mucho de ello. Y me pareció muy bello, pero muy bello el título que le diste a este encuentro, Sabiduría con relación al dolor. ¿Tú crees, Esther, que el dolor es parte esencial de la experiencia humana? Juanis, mil gracias primero por la invitación, por poder estar aquí nuevamente con todos ustedes. Y segundo, este tema del dolor es que
no solo es parte esencial del ser humano, sino que es ineludible. Todos los seres humanos en un momento u otro de la vida sentimos dolor, porque nos caímos y nos raspamos una rodilla cuando éramos niños, porque perdemos una relación, porque tenemos algo que amamos y de pronto ya no lo tenemos, un trabajo, lo que sea, lo que sea. Hay miles de razones por las cuales el ser humano siente dolor. Así que creo que es un tema que nos atañe a todos. Así es. Pero ¿y por qué escogiste tú este tema? Mira, yo lo escogí primero porque me parece esencial para toda la gente una mirada sobre el dolor desde la experiencia real, porque aquí no voy a hablar de teorías, sino voy a hablar de una experiencia que yo he tenido la fortuna de vivir con un dolor muy fuerte por más de 2 años. Y creo que cuando se habla desde el corazón, desde la experiencia de lo que he vivido, pues a lo mejor hay otros que también se sienten inspirados y dicen, ay, a mí me ha pasado algo parecido, pero a lo Mm, mejor una idea de esas que a Esther Cristina le pasó puede ser importante para mí o la puedo tener en cuenta. Esa es la intención. así es. O sea, vamos a hablar de una experiencia para ti. Exactamente. He sabido que has tenido un dolor crónico y no solo en una sola parte del cuerpo, sino en varias partes del cuerpo. ¿Cuál ha sido esa experiencia más difícil que has tenido con este dolor físico? ¿Y cuál ha sido la estrategia Mm, que te ha ayudado a mejorarlo o al menos sobrellevarlo? mm. Primero, con respecto a la experiencia, pues hace más de 2 años tuve una fractura de una vértebra y eso es súper doloroso. Fue una fractura espontánea. Me habían hecho un tratamiento para la osteoporosis. El tratamiento no lo siguieron con el medicamento que han debido ponerme después y se reversó. Entonces, se me fracturó la vértebra espontáneamente y el dolor fue tremendo, pero duraron 2 meses y medio para dar el diagnóstico. Así que yo creo que esa fue una de las partes más difíciles, porque imagínate tener un dolor tan intenso y que no vieran en las radiografías ni en los exámenes que me hacían nada. Claro. Así que le duele, pero no tiene nada. Así que esa parte fue muy difícil porque es como descorazonador, ¿no es cierto? Cuando siente uno, tengo un dolor, voy al médico y el médico no sabe qué es y dice que no tengo nada, pero yo siento semejante dolor tan tremendo. Bueno, para hacerte el cuento corto, cuando me mandaron a hacer una resonancia finalmente para poder ver qué pasaba, vieron que había la fractura y el médico a donde le llevé los exámenes que él había pedido, me dice, pero aquí en la primera radiografía se ve la fractura. Y eso me hizo sentir como, no puede ser, no puede ser que me haya tenido que aguantar este dolor tan horrible 2 meses y medio. Y hasta ahora se dan cuenta que en la primera radiografía ya se veía. Así que pensé, bueno, ¿será que es algo que yo tengo que vivir? Y desde ahí empecé como una reflexión de, bueno, será como aceptar, ¿no? Me operaron y después de la cirugía, como había estado tantos meses, 2 meses y medio con ese dolor tan horrible, había cambiado la postura y terminé afectando el pie derecho. Para hacerte corto el cuento, después de 2 años y pico, hace como 1 mes y medio o 2 meses, me tuvieron que operar del pie porque se hizo un ganglión, seguramente por la manera inadecuada en que estaba caminando, y me oprimió un nervio. Y cuando un nervio se oprime, el dolor es tremendo. Así que tenía dolor en la espalda, dolor en la pierna, dolor en el pie. Mejor dicho, el día y la noche era dolor y como que no sabía muy bien qué hacer. Así que yo creo que esas han sido las partes más difíciles, como tener ese dolor tan intenso y primero que no lo diagnosticaran y luego como no saber muy bien qué hacer porque en ninguna postura se podía quitar. O sea que cambió tu perspectiva de vida, cambió todo lo que estabas haciendo. Claro, claro, a mí que me gusta caminar rápido, tenía que caminar despacio. A mí que me gusta caminar, no podía casi caminar. Todo cambia y todo es como una, mm,
como una sorpresa. Como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pero entonces pasé por tantas cosas que yo creo que lo más interesante fue cuando me llevaron a la clínica en Zúrich, que estuve 2 semanas hospitalizada para ver si me podían quitar el dolor crónico, pero yo ya tenía el dolor en el pie y sabía que tenía algo ahí que me impedía caminar y que no era de un dolor crónico, sino que tenía que ver con una cosa física que tenía allí. Estuve 2 semanas, me hicieron todas las fisioterapias, decían que era un tratamiento integral para el dolor. Lo único que hicieron fue decirme que usted va a vivir el resto de su vida con dolor. Y cuando me dijeron eso, la verdad, sentí que no me conocían y de verdad no era por ahí tampoco la cosa. Dije, bueno, ustedes puede que no sepan qué más hacer para ayudarme, eso entiendo, pero que tenga que vivir el resto de mi vida con un dolor. No, yo creo que lo puedo corregir y puedo tener una vida en donde no haya dolor en muchas ocasiones o quizás lo quite. Así que voy a buscar también mis opciones. Y aunque estaba ya internada, hacía una cantidad de cosas adicionales que me ayudaban, yo creo que hasta más que la misma fisioterapia, que de todas maneras, obvio que ayuda. Claro. Y oye, ¿y cómo eran las noches? ¿Cómo estaba? ¿Lograbas conciliar el sueño o la mente daba vueltas y vueltas alrededor de lo que estabas sintiendo físicamente y de lo que te acababan de decir? Pues mira, afortunadamente lo que me acababan de decir a mí me dio fue como rabia. Yo dije, es el colmo que haya tanta falta de información de formas alternas de acercarse al dolor. Yo creí que aquí las iban a tener porque es uno de los hospitales más importantes del mundo, pero no la tienen, tienen una visión solo alopática. Así que esa fue mi primera reacción y cuando me da eso entro como en un mood de esto tiene que tener una salida, no puede ser que sea tan definitivo. Yo no puedo creer esa decisión o ese diagnóstico que me dan ellos. Eso fue lo primero. Así que en la noche yo podía dormir, yo podía dormir bien, aunque muchas veces al cambiarme de postura sentía dolor, pero podía volver a conciliar el sueño y afortunadamente mi mente no se quedó como un disco rayado pensando en eso, porque me imagino qué pasa con una persona que no tiene opciones y que cree que el diagnóstico de un médico es todo lo que le queda en la vida. Eso es muy limitante. Es definitivo, Mm, cuando con la mente podemos hacer mucho, ¿verdad? claro, claro. Por ejemplo, te voy a preguntar algo que creo que tiene que ver con la mente. Tienes puesto un chal muy hermoso. Claro, tal vez los que nos escuchan dicen, ¿y qué tiene que ver el chal con la mente? Pero acabas de contarme algo que siento que es muy importante porque cuando vamos a donde un médico nos dan un diagnóstico así, que a mí también me los han dado, yo también igual siempre pienso, sí, él no sabe qué hacer, pero yo estoy Sí, segura que puedo salir de esto. Por lo menos si no al cien claro. por ciento en una medida soportable y que mi calidad de vida sea otra. Entonces, Mm, cuéntanos esa experiencia tuya del chat. Esa experiencia es muy divertida porque parte de lo que yo me di cuenta es que cuando mantengo la mente centrada, Ujú. el dolor cambia y mi relación con el dolor cambia. En vez de quedarme en el dolor y volverlo sufrimiento, aprendo a tener la mente centrada y eso es la mayor de las ayudas que puedo tener. Tejer implica tener la mente centrada. Nuestros cogis cuando tejen las mochilas, ellos dicen cuando tejen especialmente las esposas de los cogis, esas mochilas blancas que se llaman tutubunsi, que se llaman pureza de pensamiento, eso es lo que quiere decir. Lo logran porque cada puntada que dan tienen su mente centrada en el presente. Yo hacía lo mismo. Tejía cada punto de estos que era difícil. Cuando lo empecé a hacer, mi mamá me dijo, no, pero escojas uno que sea más fácil porque ese está difícil. Le dije, no, no, es que necesito uno difícil, porque si escojo uno fácil no me centro. Entonces tenía que escoger este y como tenía que ver, y ahora primero este y después este, y cada vez que podía, repetía el nombre de Dios. Así que este chale está con el nombre de Dios y lo más centrada que pude.
o si no, con el fondo, con el yoga vasista. Todo el tiempo lo oía. Y era como una terapia. Mientras yo estaba tejiendo, mi mente serena, mi mente centrada, podía sentir el dolor y decirle, ya sentí, pero ahora vuelvo acá. Una y otra vez, ya sentí, pero ahora vuelvo acá. Es como una disciplina, una persistencia que es liberadora. Eso te puedo decir. Por eso el chal es tan lindo, es muy especial por eso, porque tejerlo con dolor, pero sin dolor que me lleve al sufrimiento, sino en la serenidad de la concentración de lo que hay, de lo que es, sin tratar de evadir la cosa. No era, no me quiero acordar del dolor, no era, cada vez que está, ahí está. Pero mi mente la voy a centrar ahora en este punto que voy a hacer, el nombre de Dios, una y otra vez, una y otra vez. Así era mi día y mi noche cuando tejía este chat. Me haces acordar de esos grandes mandalas que hacen los tibetanos con arena, que Sí, son hermosísimos y duran días. sí. Después se van a la orilla del agua, de un río, de un lago, del mar, soplan y se fueron. Pero los centrados, los concentrados que ellos están para hacer semejante perfección. Bueno, esa es una de las herramientas que utilizaste. ¿Qué otras herramientas utilizaste para ayudarte con el dolor? Juanis, utilicé muchas. Yo creo que la que más me sirve a mí es la meditación de mindfulness. En el hospital de Massachusetts hay un médico que se llama John Kabat-Zinn, que ha trabajado más de 30 años en esa universidad para trabajar a través de mindfulness para el manejo del dolor crónico, con pacientes que tienen problemas tremendamente difíciles, enfermedades muy avanzadas o dolores que son inhabilitantes. Y su programa es una bendición. Está muy bien estructurado y te guía a través del conocimiento del mindfulness y de las enseñanzas budistas a que puedas establecer una y otra vez la presencia, la conexión con tu espíritu y desde esa observación serena de lo que está pasando sin intentar cambiarlo, sin juicio, una y otra vez, observando detenidamente eso que está pasando, te permite una relación tan distinta porque en lugar de estar en el apego o la evitación, que son esas cosas tan frecuentes en el ser humano, te permite estar centrado sin juicio. Ante el dolor, que es una prueba tan difícil, estar centrado y sin juicio, observando incluso los pensamientos que pasan como, uy, otra vez este dolor y hoy está más fuerte. Y cuando oyes ese pensamiento que llega, no dices, lo voy a quitar, no es, otra vez ese pensamiento. Y lo observas. Y el pensamiento llega y se va. Empieza a guiarte para que tú puedas ver si el dolor siempre es igual, si estás con dolor el 100% del tiempo, porque parte de lo que muchas veces los pacientes con dolor expresan es que sienten dolor todo el tiempo. Dormida siente dolor, sí. Despierta siente dolor, sí. Cuando se mueve, sí. Y cuando está quieta, también. Y cuando empiezas a hacer una meditación de mindfulness dirigida a relacionarte distinto con el dolor, te das cuenta que no hay esa permanencia. Y no solo no hay esa permanencia, sino que la forma en que se presenta el dolor varía. A veces está intensa en una parte, a veces es un cosquilleo, a veces es punzante, a veces se expande, a veces se contrae, a veces desaparece. Y cuando tú empiezas a notar eso, te das cuenta que la experiencia del dolor es impermanente y que la que tiene que estar centrada para poder ver cómo se relaciona mejor es la mente. Cuando tú entras en el silencio a través de la mente, quieta una y otra vez, con serenidad y con amor y con paciencia, empiezas a descubrir esa conexión contigo, con tu ser, más allá del dolor, más allá del cuerpo que siente ese dolor o de la mente que hace que el cuerpo sienta ese dolor. Y la relación cambia. No puedes llegar al sufrimiento. Simplemente aceptas lo que hay. Es una experiencia
reconocimiento, aceptación y compasión. Yo creo que eso es ese camino. Yo me entrené con un colega de John Kabat-Zinn en Estados Unidos, con Sindel Segal, en meditación para trabajar con pacientes en psicología. Y he trabajado mucho en la meditación para eso. Y de verdad, no solamente al estudiarlo, sino al practicarlo, se me ha vuelto una herramienta supremamente poderosa. Es la que más aprecio de todas las que tengo, pero tengo muchas otras que también amo. Se me ocurre algo cuando te estaba escuchando que el dolor no siempre es igual y a veces podrán haber segundos, así sea, que no hay dolor o que es casi imperceptible. Igual pasa con las emociones. Estaba pensando, por ejemplo, en el duelo, cuando perdemos algo, no necesariamente solo la vida de alguien, no perdemos algo, y le preguntan a uno, ¿cómo estás? Triste, pero no estuve triste todo el día. Hubo momentos de alegría, otros momentos de que ni me di cuenta si estaba alegre o no estaba alegre, ¿verdad? Y cómo es tan importante entonces cuando Saibaba nos dice que uno de los grandes propósitos de la educación, de la verdadera educación, de la formación de niños y jóvenes es la concentración, porque los hace ver la realidad, nos coloca en una realidad. Si hablamos con una persona que perdió un ser muy allegado y uno pregunta, ¿cómo estás? Siempre contestan tristes. Y es lo que tú estás diciendo, no es siempre. Hay momentos en que estoy triste y Mm, otros puedo estar alegre y no deja de ser duelo. mm, mm. Qué importante eso, qué importante. Entonces, ¿qué otra herramienta? Cuéntanos otra herramienta. Mira, otra herramienta es como la conciencia de poderme consentir a mí misma en medio de una situación en donde sé que no es agradable y que tensa, porque el dolor te pone tenso el cuerpo. Entonces, lo que he hecho es, a través de las esencias y de los aceites en Ayurveda, hay una práctica que se llama Abhyanga, que es el masaje personal. Entonces cojo aceites que relajen, que sean suaves, de una fragancia rica, y me hago Abhyanga a mí misma. Y cuando lo hago con toda la intención de, este es una forma de consentir mi cuerpo que ha estado con dolor, pero también puede estar sintiendo algo agradable. Ese solo hecho de empezar a consentir mi cuerpo, de hacer los masajes como lo indica la Ayurveda, te hace mm, relajar y te hace sentir tan agradable que se generan dopaminas. Cuando eso sucede, obviamente la dopamina contrarresta el dolor. Inmediatamente cambias la relación con él y estás más tranquila. Entonces, para mí también es una herramienta muy especial. Qué linda, ¿no? Pues que es un poco como cumpliendo ese mandamiento, amar al prójimo como a mí mismo y cómo me amo. Y yo conociéndote, le dedicas mucho tiempo a los otros y no Sí, paras, a lo mejor, a sí. estar contigo, a consentirte, a ser gentil, como acabas de decir. Pero exactamente, es que mira, yo tengo un automático de estar sirviéndole a los demás y a veces me olvido de mí. Y en este momento creo que parte de la maestría de ese dolor, porque se vuelve un maestro, ese dolor es, acuérdese que usted existe, que tiene un cuerpo y entonces en vez de ir a salir corriendo a atender al otro, ¿qué tal si se atiende a usted? Y ha sido delicioso. Y si no empezamos por nosotros, pues hasta que nos agotamos y entonces viene un dolor para que nos frene y diga, ahora es su momento, es su tiempo. Exactamente. ¿Alguna otra herramienta? Ay, a ver qué otra herramienta he tenido. Yo he tenido muchas. Mira, hay una que me encantó, em, que es a través de un libro que escribió un doctor Mattel de Canadá. Es un diccionario sobre las enfermedades y los malestares de las enfermedades. Él hace como una decodificación de todos los síntomas que te imagines. Es un mamotreto así de gordo, en donde trabaja todas las cosas que puede pasarle al cuerpo.
yo fui a mirar la vértebra que se me quebró, por ejemplo, y leí lo que él explica a propósito de esa vértebra, porque yo puedo decir racionalmente que el tratamiento de osteoporosis no funcionó porque no me pusieron el siguiente medicamento y entonces eso se debe a un problema del medicamento, pero puedo pensar, ¿y por qué no se me quebró otra vértebra y si es? Claro, Y cuando voy a observar cuál es la vértebra que se me lesionó y leo lo que significa que esa vértebra se lesione, es como si tuviera frente a mí un espejo que me dice, esto es lo que está pasando con su forma de vivir. Y yo puedo aceptarlo o cerrarme, pero cuando tengo el corazón abierto y escucho con humildad, puedo decirte que muchas de las cosas que encontré en ese diccionario y encuentro son asombrosas y precisas, porque aunque yo no estuviera consciente, me trae a la conciencia pensamientos que tuve, emociones que viví, formas de vivir que elegí sin darme cuenta muchas veces y que desencadenaron que mi cuerpo se fragilizara en una u otra parte. Y ha sido maravilloso porque ellos tienen una técnica que se llama la terapia monosilábica, lectura monosilábica, que consiste en que se lee el síntoma y lo que ocasionó ese síntoma y también cómo se puede superar. Pero lo lees tan despacio, tan despacio, tan despacio, que el cerebro lo codifica de una manera distinta. Es como si estuvieras corrigiendo un patrón equivocado de pensamiento, una creencia, un paradigma que construirte sin darte cuenta, porque no es que lo hagamos a propósito, pero nos pasa. Así que esa ha sido una ayuda extraordinaria porque me hace consciente de lo que me está sucediendo. Esa es una. La otra es que yo tengo la certeza de que la mayoría de las cosas que nos suceden en el cuerpo tienen que ver con las emociones, con una emoción que no logré sentir y soltar, sino que sentí y me la quedé ahí sin darme cuenta y esa pues obviamente como no pudo fluir, se estanca y las cosas que se estancan pues no sirven para nada. Así que descubrir qué emociones pueden ser las que necesito transitar también ha sido extraordinario. Entonces me puse a estudiar las esencias florales. Empecé a hacer un entrenamiento en Suiza y estoy aquí en Colombia todavía con el entrenamiento porque es fabuloso. Lo incluyo en mis terapias hoy en día con mis pacientes, no solamente mindfulness, sino esencias florales para las personas de empresa y mis pacientes, porque son tan, tan poderosas que yo misma estoy tomando esencias florales dependiendo de la emoción que sé que tengo que atender. Tengo que tener una franqueza cruda conmigo misma para reconocer que esa emoción, aunque a veces no me gusta, ay, esa tan fea esa emoción, pues sí, ahí debe estar porque la siento. Y si está, pues bienvenida. Te reconozco, te acojo, me tomo unas gotitas para que logre el balance y de verdad siento que estoy en otro lugar. Es como si estuviera haciendo un barrido permanente, una limpieza permanente de cualquier telaraña que se puede quedar, de cualquier poquito de polvo que se puede quedar como en las casas, ¿no? Que si uno no las atiende y no las limpia, pues terminan terribles. Así terminamos nosotros cuando no nos ponemos cuidado. Así que esa ha sido otra herramienta extraordinaria, Juanis. mente y cuerpo realmente unidos, ¿no? Y Sí. lo que has hecho es trabajar y trabajar con la mente. ¿Alguna otra herramienta que se nos quede por ahí? Ay, Sí, bueno, sí, la repetición del nombre que ya no la dijiste, pero no solo en el chat, ¿verdad? no, no solo en el chal, sino todo el día. A veces me despierto repitiendo el nombre de Dios o cantando el Gayatri. O de pronto me despierto en la noche y estoy repitiendo el nombre de Dios o estoy cantando el Gayatri. Entonces digo, ay, bueno, qué rico. Eso me parece maravilloso. Las lecturas sabias, las lecturas que me conducen al autoconocimiento. Yo tengo la fortuna de haber estado en círculos de estudio desde hace más de 2 décadas. Me fascinan los círculos de estudio, pero especialmente como en los últimos 10 o 15 años he estado teniendo un par de círculos que me ayudan mucho. Uno sobre el Bhagavad Gita, que lo estamos leyendo por segunda vez, tan lento, tan lento, tan lento que podemos durar años leyendo un libro, o el Yoga Vasista, que es mi preferido, que llevamos, pero de verdad yo creo que llevo
muchísimos años, ya no te puedo decir ni cuántos. Tengo 3 círculos en la semana y me parece que son herramientas que una y otra vez me vuelven a como a sacudir de cualquier inconsciencia en la que pueda estar cayendo cuando me preocupo o se me puede cruzar un juicio. Esas son pequeñas distracciones de mi mente. Si me pasa eso y vuelvo nuevamente a centrarme con estas lecturas sagradas, es como si mi ser se volviera a, a establecer firme en lo que es. El autoconocimiento es la mayor herramienta del ser humano y entramos a ella a través del silencio. Así que lo más valioso para mí es que cuando leo algo en estos libros sagrados o cuando practico mindfulness o cuando hago cualquiera de los análisis que te contaba, es que propicio muchos silencios. Gracias Sin por hacer decirlo, nada. porque lo repito permanentemente en el diplomado, la importancia del silencio. Claro. Entonces, me parece muy valioso que lo hagas. Tú cantas muy lindo. ¿No acudes también al canto? Sí, muchas veces. Me encantan los vallans. Como en Europa no estoy con un grupo donde pueda ir a cantar vallans, tengo una amiga en España que me los manda desde Madrid. Los domingos tienen cantos, entonces me manda los cantos en audio y yo canto solita, feliz con ellos desde el audio. Los cantos me fascinan. Cantar es muy lindo. Los mantras me han ayudado muchísimo. Yo adoro los mantras y siento el poder que tienen, así que también acudo a ellos. Y si no los cantas, seguramente los tienes allí en el fondo para escucharlos. Sí. Bueno, ¿y alguna otra estrategia como puede ser la acupuntura? Juanis, estuve en acupuntura aquí en Colombia y me hicieron neuropatía también y, y en Suiza. No me sirvieron para nada. Cero. Bueno, los pinchazos me dolían una cantidad. ¿Se Pero sirvieron? aparte de eso, no sentí ningún alivio. Yo creo que debe haber diferentes formas de acercarse a un malestar específico. A mí muchas veces la acupuntura me ha servido y la neuropatía también. En este caso en particular, no me han servido para nada, para nada. Entonces yo siento que tengo que ser es paciente y entender que en la medida en que acepto lo que hay, y reconozco que lo que hay no es para mi mal, sino para mi bien, porque imagínate la cantidad de cosas que he podido darme cuenta de mí misma a través del dolor. Ha sido infinitamente maravilloso. Pues es con esa paciencia estar abierto a lo que haya para poder manejar lo mejor posible eso, porque de hecho hay algo que me parece importante cuando tienes dolor. Y seguramente alguna de las personas que nos escucha puede haberlo vivido, es que es difícil a veces relacionarse con los demás porque uno está con dolor y no sabe cómo relacionarse. Entonces, lo más importante ahí me parece a mí es, primero, no relacionarse todo el tiempo desde el dolor. Es decir, que cada vez que vea a una amiga no le diga cómo estoy de mal, cómo me duele, cómo está de terrible, que esta vida es insoportable con dolor, que no voy a poder vivir así, sino simplemente respetar cómo está la otra persona y escucharla cómo está. A veces también me va a venir a contar su propio dolor o a lo mejor me va a venir a echar una historia bien divertida y me la pierdo si yo estoy como un disco rayado en más de lo mismo. Entonces, me ha ayudado a tener como una consideración hacia los demás. Me ha ayudado a tener como la conciencia de que sí, esto lo estoy experimentando, pero tengo que hablar de eso ahora, otra vez. ¿Es necesario? De pronto no. De pronto no es necesario y puedo más bien escuchar e interactuar con los otros en ellos, no tan presente en el dolor y en mí, sino como por respeto por los demás. Y eso me parece que ayuda mucho a las personas que viven conmigo, porque ninguno podrá decir que estoy cansándolos con mi tema del dolor porque no lo hago, y no porque lo oculte, sino porque es que me parece que si lo hablo con ellos van a poder ayudar. No. Entonces, más bien yo hago lo que tengo que hacer y más bien disfruto la compañía de los otros. Eso es lo que hago. Como decimos, sin quejarse, Sí. sin quejarse.
Sin embargo, ¿el dolor te aísla o no te aísla? Ay, ¿O será que en momentos te aíslas? ¿O te esa une a los respuesta, demás? ¿Buscas más estar no sé, con tus hijos, con tus hijas, con tus nietos, o tiendes a aislarte? esa pregunta es difícil porque no siento que haya habido ningún cambio en mi forma natural de relacionarme con la gente, porque mm, no sigo como abierta a relacionarme con la gente, aunque yo soy bastante introvertida. Me gusta mucho estar sola, pero no porque quiera aislarme, sino que disfruto de la soledad, disfruto de mi mundo interior. Me siento plenamente acompañada conmigo misma, como con mi ser adentro y quietica. Pero también soy capaz de interactuar sin ninguna dificultad con los otros. Si están los niños jugando y haciendo ruido, si están otras personas hablando. Tal vez lo único que, pero no por el dolor, por eso me cuesta trabajo responderte. Me cuesta normalmente trabajo el gran bullicio, un restaurante ruidoso, ir a un concierto ruidoso donde haya mucha gente gritando. eh, Me aturde, pero siempre ha sido así, no es ahora por el dolor. Yo soy más introvertida en personalidad, aunque no tengo ninguna dificultad de relacionarme con la gente y los amo, mi estar sola es una bendición. Yo creo que yo sí tiendo a aislarme. Yo tiendo a aislarme, pero no por nada, sino necesito estar en silencio, apartada, eh, ni siquiera pensando, no es por pensar ni por nada, es sí Mm, necesito esos espacios de claro, silencio. claro, claro. Y todo este dolor de que nos has hablado y que nos has dado tantas herramientas, ha influido en tu resiliencia, en tu capacidad para enfrentar los desafíos desde este momento hacia adelante. Yo ¿Has creo que cambiado en sí, eso? yo creo que sí. Lo que pasa es que como ha sido una cosa gradual y no estás pensando en desarrollar resiliencia, mm, es algo que se da sin que lo notes. Pero como es una práctica de una y otra vez te paras firme ante él, te paras como con la postura de la meditación, ¿no? Como dice John Kabat-Zinn, que es tan lindo, dice, siéntense en una postura digna, va a estar en un contacto con su ser. Para mí esa parte es como, sí, como lo más importante. Y me parece Mm, muy bonita esa expresión. Mm. mm, mm. Si tuvieras la oportunidad de volver a vivir los días que has estado con mayor dolor, ¿qué cambiarías? Me recordaría que no tengo por qué huir de él. Mm, Qué Me, importante. mm, Me recordaría que tengo en mí misma herramientas que puedo activar de inmediato, porque a veces pasan unos minutos hasta que me acuerdo, ah, cierto, respira, respira. Thich Nhat Hanh dice que 11 segundos de centrar la atención en la respiración te reconecta con tu ser. 11 segundos. Recordaría que esos 11 segundos están en mis manos, que no tengo que acudir primero a un medicamento, ni a un médico, ni a alguien afuera, sino que está en mí. Yo misma tengo una herramienta poderosa, puedo respirar. Importante, ¿no? Mm, No entregar el dolor o la enfermedad al otro, al médico, al terapista, ¿no? Yo tengo todas las herramientas y las capacidades mm. para salir adelante. Parece muy, muy importante. Y, y lo que estás diciendo me hace reflexionar que muchas veces cuando tenemos dolor lo que hacemos es llevarle el cuerpo al médico,
A ver, ¿usted qué hace con ese cuerpo que le traigo ahí? Para que me diga, y por lo general el médico va a decir, devuélvase con estas pastillas o estos tratamientos para que se mejore. En vez de eso, o además porque de pronto para algunas personas es súper importante poder tomar un medicamento para el dolor, yo misma los he tomado en muchos momentos, em, es sentir que la responsabilidad primaria, la más importante en frente a cualquier cosa que le ocurra a este cuerpo y a esta mente está en mí. Claro, Si yo no le puedo llevar a un médico esto para ver el qué hace con eso, sino que yo tengo que ver yo qué puedo hacer dentro de mí. Por eso trabajo tanto en mis emociones, en mis pensamientos, en mi forma de relacionarme con el dolor, en convertirlo en un maestro para mí, en entender que nada es malo, ni trágico, ni espantoso, sino que es algo que me trae la vida porque de pronto no entendí una enseñanza suavecita y me la pone más dura para ver si gritándome me hace centrar. Y a mí esto me ha centrado de una manera maravillosa. Me ha ayudado cantidades. claro, claro. Sí, es muy importante Responsabilidad. eso. Porque sí, se toma uno un analgésico, pero no se trabajó a sí mismo. Se acaba el Mm, efecto del analgésico y estamos en la misma situación, sin saber qué hacer. exactamente. Mira, yo no es que no crea en la medicina alopática, yo digo que tengo una relación intermitente con ella, porque no confío el 100% en ella, pero hay momentos en donde acudo a ella. Y si me han mandado un analgésico y tengo un dolor tremendamente fuerte y quiero, por ejemplo, salir a caminar un momento con mi marido, pues yo me tomo el analgésico y salgo con buena cara en vez de quedarme como con la dificultad que no logré a través de la meditación o lo que sea en ese momento superar, me lo tomo. Pero la verdad es que muchas veces mi propio trabajo me ayuda. También hago códigos sagrados y ayudan increíblemente, increíblemente. Hay un código específico para el dolor. Cuando yo lo uso, es como si pasara la mano así y bajara la intensidad. Pero tienes que estar tan centrado. Para mí la enseñanza más grande es esa, es céntrate, conéctate, respira, entra, entra, porque el cuerpo no siente, el cuerpo es inerte. La razón por la que mi cuerpo siente y yo pueda experimentar en esta vida un dolor corporal es porque mi mente activó circuitos en el sistema nervioso que hicieron que yo pudiera experimentarlo. Entonces me pregunto, si mi cuerpo es inerte, ¿a qué hora mi mente fue capaz de crear con tal precisión ese dolor o esa enfermedad que estoy viviendo? ¿En qué momento sucedió eso? ¿En qué momento, si ese cuerpo estaba sano y estaba perfecto como vino a ser feliz, en qué momento se creó esa experiencia? Y si se crea a través de los pensamientos, se descrea a través de ellos. ¿Qué nos dirías del karma en esto? ¿Qué relación tiene? Bueno, creo que hay una pregunta antes que el karma, para que les expliquemos cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento. ¿Y qué tiene que ver el karma con el dolor y el sufrimiento? Mm, Preguntas bien profundas. Bueno, yo siento que todos nosotros vamos a experimentar dolor en uno u otro momento de la vida. Así sea porque, como me dice la niña que trabaja conmigo, que se montó al Transmilenio y la espicharon hasta que le rompieron una costilla, pues obviamente que duele. Eso duele y duele tremendamente. Pero volver un dolor, un sufrimiento, es darle el poder de mi ser al dolor. Es quedarme simplemente pensando que soy una víctima de algo que sucedió y no que soy el receptor de un regalo que me permite evolucionar si lo uso para mi bien. Y es exactamente lo que has hablado todo este tiempo. Yo tengo un dolor, sí, es un dolor físico, pero no lo voy a convertir en el sufrimiento de mi vida, ¿verdad? Exactamente.
Mira, a mí hay ejemplos en esto que me han llamado mucho la atención. Cuando Ramara Maharshi tenía un cáncer en el brazo y le dice uno de sus discípulos, pero maestro, tú te puedes curar ese cáncer. Y él dice, ¿y yo perder tiempo en eso que no soy? Y me parecía una respuesta casi difícil de entender. Cuando la escuché la primera vez dije, ay Dios mío, qué difícil. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Y luego viene Saibaba y se para enfrente de sus alumnos de la universidad en medio de unas olimpiadas para acompañarlos en las olimpiadas cuando tenía una fractura y estaba de pie con su fractura. Y yo me dije, algo pasa en estos seres sabios que son capaces de experimentar ese dolor, pero centrar su mente y todo su espíritu, su energía en lo que tienen como misión. Mi misión es más importante que mi dolor. Mis seres queridos son más importantes que mi dolor. La misión que tengo a través de lo que Saibaba me permite servir es mucho más grande, me supera y supera, por supuesto, mi dolor. Entonces, si yo logro mantenerme ahí, Juanis, con humildad, con entrega, ¿cómo me voy a quedar en el sufrimiento? ¿Sufrir qué? Si es que lo que tengo es una cantidad de bendiciones. Acepto el dolor, lo reconozco, hago lo que puedo con él, pero continúo porque hay cosas más importantes. Queda un pedazo que es el del karma, pero antes quiero como interrumpirte diciéndote en lo que te escucho, es que se necesita convicción. Y siento que en la vida espiritual se necesita convicción, porque cuando no hay convicción, por ejemplo, para hacer las prácticas espirituales regularmente, si no hay convicción, es muy difícil. Imposible. Si no hay convicción en lo que realmente soy, es muy complejo, porque me quedo pegado a lo que veo y a lo que siento, pero no a lo que realmente soy. Entonces, me encanta que hayas hablado de esto, porque es muy aleccionador escuchar algo que tenemos que ir desarrollando poco a poco y es esa convicción. Y ahora el karma. Cuéntanos, ¿qué tiene que ver este dolor, sufrimiento, convicción y karma en todo esto? Ay, todo depende. Puede ser karmático porque en la medida en que no estamos totalmente liberados, no hemos llegado a la total conciencia de lo que somos, toda acción tiene una consecuencia. Y acción puede ser un acto físico del cuerpo, pero también puede ser un pensamiento que conduce a una emoción. Así como actuamos o como pensamos o como sentimos, así son las consecuencias. Y eso es una ley que nos rige mientras no estemos liberados. En el instante en que recordamos que somos mucho más que los elementos que nos componen, porque como dicen los hindús, los elementos son fantasmas. Panchabhutas quiere decir 5 fantasmas. Esos son los elementos. Los describen como apariencias, algo que aparece, que parece ser, pero no es. Si estamos hechos de esos 5 elementos, si eso es lo que compone nuestra manifestación y la manifestación de todo lo que vemos alrededor, todo es efímero y aparente, es fantasmagórico, se desaparece en el instante en que entramos en comunión con el ser. Cuando se crea el universo, se crea primero el éter, el espacio, para que dentro de él se dé toda la manifestación. Como si queremos poner un florero en la mesa, desocupamos la mesa para hacerle el campo y que haya ahí un florero. Lo mismo hizo la divinidad, la conciencia superior, hizo el espacio para generar la creación. Y luego creó el aire, que gestó el movimiento. Y después del aire, creó el fuego para dar la luz.
y la transformación. Y de ahí generó el agua para generar la cohesión y la fluidez. Y de ahí se derivó la tierra, el elemento sólido y estable que mantiene la estructura. Y con esos fantasmas, no olvidemos nunca que son apariencias, se crea todo lo que nosotros podemos ver. En el momento de irnos, en el momento de la disolución final, cada uno de esos elementos se disuelve de la manera inversa. La tierra se disuelve en el agua, como cuando lavamos una baldosa embarrada, le ponemos agua que queda limpia. La tierra se disuelve con el agua se disuelve con el fuego. Cuando hay fuego, lo evapora. El fuego se disuelve con el aire, porque el aire puede venir y soplar la velita de cumpleaños y se va a apagar. Y el aire se disuelve en el éter. Y el éter se va a disolver en ese Buddha Akasha, en el espacio físico, en ese Shita Akasha, que es el espacio sutil de la mente, y en el Shida Akasha, que es el espacio final al que vamos a entrar. Y cuando entramos, ni siquiera espacio hay. Se disuelve la apariencia, ya no hay. Si nosotros estamos conscientes de eso que somos, no solamente en el momento de morir, cuando se disuelve todo, cuando hay la disolución cósmica y todo esto sucede, sino en cada respiración. Cuando inhalamos, se recrean todos los sistemas energéticos, todos los chakras se activan. Cuando hacemos una pausa, que se llama kumbhaka, ahí no hay nada. En las pausas no hay nada. Y cuando volvemos a exhalar, relajamos esa experiencia para volver a inhalar. In spirit, llevamos el espíritu adentro. Inspiración. Inspiramos, todo se activa. Pausa. Exhalamos, todo se disuelve. 22.000 veces al día. Es un recorderis de lo que somos. Estamos recreando una y otra vez, todo. Cuando somos conscientes de que no somos nada de esto, ni el cuerpo, que duele o no duele, siente placer o no, que no somos ni la mente, ni el pensamiento, ni lo que decimos, ni lo que hacemos, porque hay algo superior a todo eso, que es la fuerza que nos sostiene, que es inmortal. ¿Qué karma va a poder estar sobre nosotros? Ujú. El karma es para los estados de conciencia no evolucionados. Bueno, y esto de los elementos que nos hablas que son fantasmagóricos, es lo que la física cuántica expresa, de Exactamente. vacío. Ellos dicen que cuando van a analizar un átomo, que hoy en día existen estructuras aún más pequeñas que el átomo a donde pueden llegar, lo único que descubren es vacío, Sí. vacío. ¿Cómo algo hecho de vacío puede parecer material? Y así es. Y ese juego se llama Maya, la ilusión. Y entonces llegamos a la conclusión que el dolor y el sufrimiento también son una ilusión. Son una ilusión. Por eso el objetivo de que tengo con respecto al dolor no es que el dolor se quita maravilloso, pero si no, no, yo lo que quiero es mi liberación. Y si el dolor me sirve como maestro para lograrla, para estar permanentemente centrada en lo que soy, pues gracias Dios por mandármelo. Porque si lo aprovecho, es una herramienta más que me ayuda a recordar que soy infinita, soy eterna en mi alma. Entonces, al final de todo esto, que lo podemos llamar de distintas formas, ¿no? La tragedia del dolor
o la experiencia del dolor. Y por eso el título que le pones, sabiduría con relación al dolor. ¿Cómo quiero? Exactamente. ¿Desde dónde puedo vivir el dolor? ¿Desde dónde tengo opciones para vivirlo? ¿Y cuál sería la opción que me conduciría a un despertar de conciencia cada vez mayor? Llegando entonces a esa conclusión de que el dolor se convierte en un maestro. El dolor se convierte en un apreciado maestro. La enfermedad se convierte en un apreciado maestro. Las experiencias que tenemos alrededor, todas son apreciados maestros. Bueno, Persilla, muchas gracias, muchas gracias. Yo estoy segura que a muchos nos va a ayudar eh, esta conversación, esta linda conversación que no es nada más que una experiencia, ¿no? Que la tomemos toda así como una experiencia que Cristina ha vivido y ha querido compartir con cada uno de nosotros. Muchas gracias y esperamos tenerte muy pronto nuevamente en este ciclo de conferencias, La vida y los valores humanos, que lo que pretendemos es que sea un espacio de buenas compañías. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, Juanis. Gracias a todos por escuchar y ojalá que alguna parte de la conferencia nos sea útil a todos nosotros. Así va a ser.